Buenas tardes. Empecemos, aunque estemos pocos. Si es que no van a asistir los jueves, resto de compañeros, de pronto buscamos un día que se puedan integrar ustedes a otro de los grupos o en el horario que seguimos trabajando. Pero bueno, eso vamos a ver más adelante, viendo cuántos compañeros se integran a la sesión. La sesión de hoy vamos a revisar los proyectos, pero antes de eso quiero presentarles un documental de la Cinemateca, del trabajo que viene haciendo, para ver cómo más o menos se integrarían sus proyectos al trabajo de la Cinemateca. Entonces, veamos este trabajo y seguimos conversando. Gracias y bienvenidos. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito cumple 30 años. Este 2012 es el año de la consistencia. Hemos recorrido todos estos años como continuidad, como consistencia y como posibilidad de futuro. Nosotros nos sentimos maduros y consideramos que todo el público que nos ha acompañado en estos 30 años en Cineclub, en la consulta pública, en la difusión,
en provincias, en la red de núcleos, está abierto a como estamos nosotros, a lo que significa la dimensión del cine cada vez más vigente en el mundo. Aquí la memoria está viva. Bien, ese era el trabajo que les quería presentar, en donde se refleja un poco el trabajo de la Cinemateca. Este documental se hizo en el año 2012, ¿no? Cuando justamente la Cinemateca cumplía 30 años. No, más adelante vamos a ver otros trabajos más actuales de la Cinemateca, pero me interesaba que vean ese trabajo para ver cómo sus proyectos encajan dentro de este trabajo, ¿no? De la memoria, el rescate audiovisual y fotográfico. Y también otra cosa que es importante, ir formando la memoria futura, ¿no? O sea, de aquí se puede seguir trabajando más cosas que son parte de la memoria que servirá para el futuro. Bien, entonces empecemos. ¿Quién quisiera presentar su proyecto o su idea de proyecto que quisiera trabajarlo ya dentro de este taller? ¿Quién quiere empezar, por favor? Nadie. Si tienen igual una idea o algo, no solo un proyecto de investigación, puede ser también la creación de públicos, ¿no? El rescate, ¿no? Trabajar en lo de la memoria. ¿Quién quisiera plantear? Bien, Ana Paula, le escuchamos, por favor. Hola a todos. Bueno, yo tengo una idea que no sé, como que creo que tampoco está tan sólida ni nada, pero bueno, les voy a contar un poco lo que tengo. Bueno, tenía una idea así como de, bueno, partiendo pues del material, así como que del archivo de la Cinemateca, ver si se puede hablar de un archivo o subarchivo, digamos, de este archivo de la Cinemateca, musical, audiovisual, de la Cinemateca. Entonces, como que, ajá, bueno, les puedo leer un poco. Así puse el tema de investigación como material de archivo audiovisual musical de la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Bueno, ahí tengo como un poco de literatura que obviamente tampoco es que en la que alcancé a profundizar mucho. Y puse en el problema, ¿es posible hablar de un archivo o subarchivo audiovisual musical en la Cinemateca de la Casa de la Cultura? Y en cuanto a las preguntas de investigación, ¿cuáles son los principales hallazgos audiovisuales, musicales que se encuentran en el archivo de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura? Y a partir de esos hallazgos, ¿cómo podemos aproximarnos a la construcción de un catálogo audiovisual musical para la Casa de la Cultura? Ajá, me parece interesante en eso y bueno, yo siempre estoy pensando sobre todo el tema de la memoria y el patrimonio audiovisual y todo eso desde la accesibilidad, que creo que es como siempre como en lo que cojea, así como que los archivos y el patrimonio audiovisual en general, ¿no? Entonces, nada, sí pensaba capaz sacar así como una pequeña publicación o así como, no sé, qué sé yo, un canal de YouTube con este archivo, alguna cosa así, pero bueno, eso también vi que podía ser como muy ambicioso en este punto, entonces como más bien centrarme ahorita en la investigación, porque ya ver lo que está en esos materiales es bastante, entonces mi intención era un poco como revisar un poco estos materiales, porque sí encontré en el catálogo de la Casa de la Cultura, de la Cinemateca, perdón, en internet, así como que algunas categorías, pero esa es la cosa del archivo, que es como que está muy mediado por las categorías, ¿no? Entonces, si uno pone música, es como que te salen, qué sé yo, 20 resultados, pero si uno pone danza, o si uno pone banda, o si uno pone canciones, o si uno pone afro, no sé, te van a salir muchas otras cosas. Entonces, nada, hacer como una revisión así como general y tal vez intentar construir algunas categorías alrededor de eso, ¿no? A partir de esos hallazgos y sí, como una aproximación sobre todo, como esa posibilidad de que haya un archivo audiovisual musical así. Eso. Qué chévere, me parece súper interesante tomando en cuenta eso de que no hay.
y justamente las investigaciones siempre parten de la necesidad de cubrir alguna falencia que existen. Y justamente en esto de los archivos me parece interesante porque hay que tomar en cuenta que cuando aparece el cine es mudo, ¿no? Los primeros años, y nosotros también tenemos archivos de la época del 20 hasta mediados del 30 que son archivos insonoros completamente, ¿no? Y se comienza inclusive a musicalizar ciertas cosas como los shuar del Alto Amazonas en los años 80 cuando se hace el rescate de esos materiales. Eh, Me parece muy adecuada su propuesta ahorita porque le comento que con esto de los 100 años del cine nacional que se cumplen el 7 de agosto, en la sala de cine Alfredo Pareja se va a hacer una especie de concierto didáctico con la Sinfónica, no con toda la Sinfónica, con un cuarteto de la Sinfónica, que va justamente a musicalizar archivos no sonoros. No, esto va a ser el 1 de agosto ahí en la sala de cine. No, le doy este dato porque puede ser interesante para esto de la investigación. Y en los años 80, cuando se hizo las primeras, digamos, producciones de ficción ya ecuatorianas, ahí se trabajó cosas interesantes como con el grupo Hatari, que era un grupo folclórico de esa época que, por ejemplo, musicalizó Daquilema, o el taller de música que musicalizaron Don Eloy. Entonces, es interesante hacer esa recopilación. Otra cosa, por ejemplo, importante es que la película esta Sensaciones de los hermanos Cordero, Juan Esteban Cordero, que era músico, creó primero como una banda sonora, o sea, la música de la película para hacer el guión. Y hay otros realizadores también que son músicos, el caso de Mateo Herrera, el caso de Iván Mora, en donde tienen propuestas bien interesantes en algunos documentales y en sus ficciones. Entonces me parece un tema chévere a desarrollar. Y una pregunta, ¿usted tiene vinculación con la música o con la investigación? A ver, bueno, primero gracias por el dato. Y bueno, yo soy socióloga, entonces digamos que sí tengo como mis herramientas así como de la investigación, ¿no? Ajá, sí estoy un poco fuera de forma, digámoslo de alguna manera, así porque no he hecho una investigación así como muy seria, digamos, así como en un buen tiempo, pero ajá, creo que tengo como esos recursos. Y nada, la música me encanta, o sea, como me encanta, creo que tengo cierto conocimiento, pero creo que, o sea, investigando este tema era como que, wow, o sea, sí hay mucha historia aquí, o sea, y es como, tampoco uno se puede poner en el plan de decir, yo tengo que saber toda la historia musical del Ecuador para poder hacer esta investigación, ¿no? Porque justamente para eso se hace la investigación. Ajá, pero es como que hay gente que ya, por ejemplo, hay un man que se llama Pablo Guerrero, que lo encontré y que él tiene un archivo, o sea, sonoro, no audiovisual musical, pero una historia así del, como, o sea, que ha dedicado toda su vida a eso, creo yo, porque tiene Claro. páginas y páginas de eso. Él hizo una investigación sobre el pasillo ecuatoriano, sobre la música en general, pero enfocado Ujú. en el pasillo, que es bien interesante. Sí lo conozco a Pablo, entonces. Ay, si tiene el número, me podría dar o algo, porque yo le escribí mails a los mails que encontré, pero no había nada, todo era así del 2012, entonces está un poco Ah, difícil. sí, otro investigador que es bien interesante, que ha trabajado ese tema y un poco está vinculado, porque él era parte del taller de música que le comento que fue el que hizo la música de Don Eloy, es Juan Mullo. Juan Mullo también es otro investigador musical muy interesante que ha hecho algunos aportes. Entonces, le voy a pasar esos datos de ellos que son como buenos referentes que le pueden ampliar más la información sobre eso. Bueno, y también un poco, no solo el tema de la música, de pronto bandas sonoras, porque
digamos, ¿qué es lo importante del audiovisual? Es así como se maneja la fotografía, se maneja con la dirección de arte, con la escenografía. La música está vinculado a la banda sonora de las películas. Entonces, en los últimos años sí hay gente que ha trabajado bastante esto de la banda sonora con la música, que también podría ser interesante. Ujú. El caso, por ejemplo, de Esteban Brauer, que ha trabajado bandas sonoras, él también es realizador, pero no, y hay algunos, Luzuriaga, el hijo de Camilo, no recuerdo ahorita el nombre, que es uno también buenos ingenieros de sonido que han hecho bandas sonoras, ¿no? Entonces, eso digo, podría para su investigación tener estos elementos, no solo de la música, sino de la banda sonora, cómo se construye, que le pueden ayudar en su investigación. Gracias. Entonces, por favor, si desarrolla esa primera instancia, o sea, ¿qué es lo importante, no solo con ustedes, sino con todos? Es que vayan escribiendo sus proyectos, ¿sí? El papel aguanta todo, o sea, y solo se van a dar cuenta, solo cuando escriben y eso, que van a ir pensando y repensando muchas cosas. Entonces, por favor, eso que escriban sus proyectos, me mandan y en esta etapa, lo que les decía, sí podemos trabajar, por ejemplo, si ustedes tienen alguna duda, alguna cosa, hacemos una reunión de 9 a 3 de la tarde, que estoy en mi horario de trabajo en la Casa de la Cultura y podemos seguir avanzando los proyectos. Pero me parece un tema bien interesante porque no se ha hecho nada al respecto. Bien, ¿alguien más que quisiera presentarnos su proyecto o su idea que tengan? Yo, Sí, buenas tardes. buenas. Sí, Sí, soy Maritza, sí. Bueno, la idea de mi proyecto es una forma de difusión cultural del patrimonio audiovisual ecuatoriano en el exterior. Entonces, es a través del estudio de caso. En Madrid hay no sé si puedo compartir la pantalla quizás si hace falta también, pero bueno, voy a explicar antes. Hay un festival, una muestra de cine ecuatoriano que se proyecta, ya va a ser la 7ª edición este año, pero no es tan conocido. Y esta muestra tiene una serie de películas que las exhiben en un determinado tiempo. Mi idea es crear una base de datos de las películas ecuatorianas exhibidas en la muestra de cine ecuatoriano en España, realizado por una asociación que se llama Línea Imaginaria. Entonces, aquí presentan entre películas de las últimas quizás realizadas, pero también muestra algunas películas que son del patrimonio audiovisual ecuatoriano. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder hacer una difusión cultural de esta filmografía ecuatoriana que es muy poco conocida en el exterior, principalmente en España, a pesar de que hay una gran cantidad de residentes ecuatorianos, y que creo que a través de esta difusión, que si bien es cierto, los antecesores la conocen, pero las nuevas generaciones no tienen acceso a esta información. Entonces, la idea es poder hacer un análisis de cada una de las películas o hacer una sinopsis de cada una de las películas que se han proyectado en las 6 ediciones que ya van llevando esta muestra, y presentar en una forma audiovisual, lógicamente, que esté vinculado con el patrimonio que ya tienen registrado en la Cinemateca. Es decir, que se pueda vincular, por ejemplo, hay las películas que se presentaron, si me da un momento para poder nombrarlas. Em, por ejemplo, en la primera llevan 6 ediciones, y en la primera edición, que fue del 2018, presentaron las películas participantes como Yambo, Jaime Roldós, Mi tía Toti, Sin muertos no hay carnaval y El feriado. Entonces, de estas, por ejemplo, la película de la muerte de Jaime Roldós, esto representa ya un patrimonio que muy pocas personas de las nuevas generaciones, por decirlo así, tienen conocimiento.
Entonces, la idea es presentar un video en donde se analizaría cada una de las películas que se han proyectado en estas 6 ediciones, con un contenido de qué trata, quizás un fragmento de la película y que se pueda vincular con la Cinemateca. Es decir, al momento de presentar estas películas de la muestra, que se puedan vincular directamente a la página de Cinemateca para que puedan acceder. Yo tengo experiencia, justo que ha hablado la compañera, estoy haciendo mi tesis sobre maestría en patrimonio cultural y yo elaboré un catálogo fonográfico virtual de un archivo sonoro. Entonces, la idea para el caso que estoy presentando es un estudio de caso, valga la redundancia, análisis de las películas que han sido exhibidas en la muestra, en las 6 ediciones y vinculadas a la Cinemateca, para que pueda ser asequible tanto a las personas investigadoras como también al público en general, pero con el objetivo principalmente de que sea un canal de difusión cultural, porque si bien es cierto, hay una riqueza impresionante sobre la producción filmográfica en Ecuador, pero muy poco se conoce de manera abierta y ampliamente en España principalmente y no digamos en Europa, porque es una muestra que está dirigida por una asociación, ¿no? que hace justamente esto, la difusión de este tipo de filmografía. Bueno, hasta aquí tengo yo, he escrito también y ya lo he enviado. No sé si esta es mi idea inicial, como el primer borrador, ¿no? Chévere. Em, Esto le veo que puede ser interesante, por lo que me cuenta, vincularlo al asunto de formación de públicos. ¿En qué Ah, sentido? ok. Justamente, como usted dice, mucha gente no tiene acceso y de pronto, cuando se realiza el festival, asisten al festival y un poco el resto del año como que se desconectan o no tienen Exacto. acceso, ¿no? De pronto pensar justamente con los contactos o la gente que esté en España o esta gente mismo que está haciendo el festival, hacer una especie de cineclub virtual con Ok. los ecuatorianos que están en España. Entonces, donde se pueda difundir no solo las películas estas, que digamos son lo último, pero justamente hay un montón de material de archivo que de pronto a los ecuatorianos que están fuera, ver una película, por ejemplo, como Dos para el Camino, les va a traer muchos recuerdos y más que nada el público joven, porque yo conozco un poco la experiencia en España. Los hijos de ecuatorianos que ya viven en España ya muchas veces no quieren saber nada de Ecuador, se creen más españoles que los mismísimos Exacto. reyes de España, ¿no? Y entonces hay como, y sufren mucho también porque es una falta de identidad también, ¿no? En Exacto. un mundo extraño para ellos que quieren acoplarse, pero si acá mismo en Ecuador esa falta de identidad es una crisis para mucha gente, en el exterior es peor. Entonces, de pronto puede ser interesante vincular eso, el proyecto que quiere hacer usted, con esto de la formación de públicos, en el sentido de Ujú. que, por ejemplo, esto del festival no se quede solo en una muestra que se hace cada año, sino que de Exacto. pronto se podría hacer que, de acuerdo al tiempo, claro está, de las personas que se puedan reunir una vez al mes o cada 15 días, ¿de acuerdo? Y presentar cosas. Entonces, con la Cinemateca también sí podríamos hacer eso, o darles Ujú. el link o que se conecten y ver la película, ver algún material. Entonces, es una forma también de acercarnos y eso. Pero no solo presentar la película, o sea, ¿qué es lo importante en un cineclub? El foro, Ujú. desarrollar un conversatorio con ellos. Entonces, se puede, no sé, invitar ya sea a un realizador, a un productor o algún artista a que dirige el foro, justamente con los ecuatorianos. Entonces, son ideas que le doy que pueden estar vinculados a este proyecto que me Ujú. parece también muy interesante
¿no? De analizar esta muestra, pero yo sí digo, darle como una continuidad a este problema que Ujú, usted también está viendo, o sea, que los ecuatorianos no tienen acceso allá a ver mucho cine ecuatoriano y eso. Y de pronto con esta misma asociación o grupo, o ver también, creo que hay, ujú, eh, co- no federación, pero como un grupo de estudiantes de los que están becados allá, la ujú, embajada también puede ayudar. Entonces, crear como este grupo en donde se pueda exhibir este material, ¿no? Ahora con el internet, con las redes, es más fácil que la gente eso se vincule, vea este material y de pronto lo que le digo, se puede invitar a un artista, a un director, a un productor, a que dirige el foro con estos estudiantes. Entonces, piénselo también en eso, ¿no? O sea, que haya una ujú. continuidad a esa investigación en la cuestión de la formación de público. Sí, sí, justamente bueno, esta es la primera idea que a partir de un estudio de caso, ¿no? Porque he visto que si bien es cierto hay festivales, pero no es específicamente sobre cine ecuatoriano, sino participan películas ecuatorianas, más no es una muestra de cine ecuatoriano como tal. Entonces, sí me gustaría de que, pues, claro, la idea que ha mencionado sobre un club de cine virtual sería lo ideal que estén tanto de este lado con la muestra como principalmente con la cinemateca y que se pueda tener el acceso permanente, por decirlo así, y que cubra justamente desde mi punto de vista es un problema, ¿no? Porque muchas personas que han migrado o han viajado o deciden vivir en el exterior principalmente, no encuentran una fuente de información para poder mantener esta memoria, ¿no? Que yo creo que es principalmente el objetivo es la identidad, ¿no? Que después cómo lo puedan sobrellevar eso es otra situación. Sin embargo, la iniciativa es de que se haga una difusión, ¿no? Estas iniciativas que pueden hacer. De todas maneras, bueno, yo puedo pasar el enlace o si da tiempo para mostrar nada más el enlace de dónde está, Ya, de qué ya, trata esto. sí, ya le doy para que pueda compartir pantalla. A ver, Sí, ahí ya puede compartir la pantalla si desea. ok. Mm, aquí está. No sé si se logra ver aquí. Sí, Ahora se ve, ¿no? sí, Entonces, lo estamos viendo. esta es una asociación que se llama Línea Imaginaria y este año, por ejemplo, es del séptimo año que hacen una muestra de cine ecuatoriano. Entonces, aquí tienen las ediciones, por ejemplo, en el año 2018 presentaron estas películas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la muerte de Jaime Roldós me parece que sí tiene un contenido, obviamente, de, de relevancia y la propuesta era hacer un análisis de cada una de estas películas en las ediciones que van presentando, ¿no? Aquí está, por ejemplo, del 2019 también, ¿no? Por ejemplo, esta Kim Sacocha, porque a través de estas también se puede visualizar, obviamente, no solamente el contenido de la temática en la que gira la película, sino también ver lo que tiene el país y cómo ha sido su evolución social también, ¿no? Sociocultural y también la parte em, de entorno, de paisaje, cómo ha cambiado, ¿no? O películas como que, por ejemplo, esta de Julio Jaramillo, que no están realmente, por ejemplo, no se puede ver la película, pero he revisado en la página de la Cinemateca que hay películas que se pueden ver directamente desde la web, ¿no? Sí, Entonces probablemente haya una vinculación técnica para poder hacerlo el enlace, ¿no? sí. Entonces, esta es la primera idea. Sí, Aquí me está. parece bien porque además de lo que veo son películas actuales de ese momento, ¿no? Que salieron en ese momento. Exacto. O, por ejemplo, esta
que también, ¿no? Está Guaorani, ¿no? Que obviamente están sustentadas en películas anteriores también, ¿no? O sea, muestra también una investigación que se ha venido realizando desde desde Ecuador y que no se pueden, no se conoce en realidad, porque ya de hecho esta muestra ha venido trabajando de manera constante para que no se pierda, sino para poder mantenerla en realidad. Entonces, esta es la primera idea en sí. Ujú. No, está bien que pueda eso, hacer un análisis de las películas. Y me parece interesante de pronto saber también cuál es la percepción del público allá en España, del público especialmente ecuatoriano, de ver estas muestras, ¿no? Aunque yo creo que también va igual un público español a ver estas muestras, pero sería de pronto interesante ver cuál es la percepción que tiene, ¿no? El público sobre esto. Sí, y en la muestra que han hecho en las ediciones, siempre tienen un conversatorio y tienen un invitado, ya sea el director de de alguna de las películas o realmente al final terminan haciendo conversatorios. Es decir, está bien estructurado y que valdría la pena que obviamente se pueda vincular, ¿no? Con la Cinemateca, ya sea de manera institucional, pero también como un aporte de que esto se pueda difundir, ¿no? Que tenga acceso no tanto de solamente desde Ecuador, sino, y no solamente en España, que es el caso sino también a nivel internacional a través de la web, que esto ya es global. Entonces, esta es mi propuesta, ¿no? Claro. Para poderla trabajar. No, chévere, Desde chévere. aquí voy a parar esto. Ahora lo cierro. Ok. Bien, entonces me parece interesante eso. Entonces, trabájelo y seguimos avanzando entonces con el proyecto. Listo, gracias. Gracias, Maritza. ¿Alguien más que desee presentarnos algo de sus propuestas o sus ideas? Eh, bueno, mientras se animan, les voy a pasar otro trabajo de la Cinemateca, justamente de la Cinemateca Digital, este trabajo que se empezó a construir, ¿no? Con un poco la memoria, la reserva que tiene de películas la Cinemateca, y que la idea es que sea de acceso público, o sea, que el público tenga acceso a estas muestras. Entonces, veamos este trabajo corto, dura unos 5 minutos, y seguimos hablando, por favor. La Cinemateca Nacional del Ecuador nace en 1981 como una instancia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En 1984 inicia la investigación del cine en el Ecuador. En 1989 se recuperan películas que habían sido descubiertas durante una investigación, y en ese mismo año, con decreto 3765 y mandato 040 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, se declara al cine ecuatoriano como parte del patrimonio cultural del Estado y su custodia legal se delega a la Cinemateca Nacional del Ecuador. En el año 2009 se declara el uso público del archivo construido en decenas de años mediante un sistema de consulta pública in situ. En 2012 se instala con apoyo del Consejo Nacional de Cinematografía
un film scanner que permite digitalizar el material de cine en todos los formatos y difundirlos en la consulta pública. En el año 2014 se instala un proyector digital que convierte a la Sala Alfredo Pareja Díez-Canseco en la mejor sala pública del país, con las mejores condiciones de imagen y sonido. En noviembre de 2015 se inaugura la Cinemateca Digital del Ecuador, que tiene para públicos remotos una contextualización de información impresa de los primeros años del siglo XX y un total de 100 películas nacionales contextualizadas. Durante el 2017 se desarrollará la cuarta edición del festival La Casa Cinefest, que convoca en 15 días aproximadamente a 11.000 personas y en el que participan decenas de países latinoamericanos y su cinematografía, apenas vista en Ecuador. Dentro de los hitos más importantes de la Cinemateca Nacional del Ecuador se encuentran haber apoyado tesis de investigación, procesos de filmación, documentación e imágenes de archivo para nuevas películas. Haber aportado una historicidad para el cine ecuatoriano, personajes y una memoria que es de todos. Haber permitido la construcción de un archivo con más de 4.000 registros de imagen y más de 10.000 unidades de papel desde 1901 y que hoy son parte de un legado que nos pertenece y no debe desaparecer. Por el depósito legal para Cinemateca Nacional del Ecuador, por la permanencia de una instancia llamada Cinemateca Nacional del Ecuador y se le otorguen las rentas, el personal y la infraestructura suficiente. Porque los jóvenes se tomen la Cinemateca y la provean de su imaginación. Bien, ese era el trabajo que quería enseñarles un poco cómo ha ido evolucionando la Cinemateca y un poco el concepto este de que los archivos tienen que ser públicos, tienen que ser de acceso público, ¿no? Esto es muy importante dentro del trabajo que venimos desarrollando. No sirve de nada tener un archivo guardado si no si no lo aprovecha el público, si no tiene acceso al público. De ahí que se han creado algunas iniciativas como la Cinemateca Digital, la consulta pública, en donde se puede ver materiales no solo de cine ecuatoriano, sino de cine latinoamericano. Esto también que venimos haciendo, los talleres de formación que son muy importantes dentro del trabajo de Cinemateca. Bien, ¿hay alguien más que quisiera presentar, comentarnos su proyecto o su idea que tengan de proyecto? ¿Alguien más, por favor? No tengan miedo de presentar poco la idea es que de los errores se aprende más que de los aciertos. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna idea, algún proyecto que presentarnos. Estefanía.
No, no le escuchamos. ¿O alguien quiere hacer alguna pregunta o que no tiene claro algún aspecto del proyecto? A ver, Estefanía nos dice... que está teniendo problemas con el audio. De pronto, si nos escribe y leemos parte de su proyecto. O alguien, Juan Andrés, ¿nos quiere comentar algo? No, por el momento no, gracias. Ya. ¿Alguien más que quisiera, o si no, Estefanía, de pronto si escribe algo y podemos comentarlo? ¿No tiene nadie más desarrollado algún proyecto? Porque la idea también es, si es que no tienen, poder colaborar con alguno de los proyectos que se estén desarrollando, ¿no? Eso hemos hecho en los otros grupos, que alguien que tiene una idea y alguien le puede apoyar, se pueda eso, contar con hacer un trabajo en conjunto, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera participar de esa iniciativa. Alguna persona también me escribió que de pronto no iba a desarrollar, pero que igual quería seguir en el desarrollo de esto, de los proyectos. Bien, antes de olvidarme, por favor, pueden prender sus cámaras para hacer el registro de asistencia, por favor, si pueden prender un momentito sus cámaras para hacer el registro. Pueden prender un ratito sus cámaras, por favor. No apaguen un ratito, por favor, mientras hago el registro con 2 personas. Listo, gracias. Bien, una cosa que les iba a comentar también, que se está trabajando, como son de varias provincias los trabajos. eh, la idea es crear un circuito en donde se puedan difundir todos estos materiales, ¿no? Cada una de sus investigaciones, de sus trabajos, se vayan desarrollando. A ver, Estefanía nos dice, estamos trabajando en pareja con Brian Almeida, un proyecto de investigación sobre la generación de cineastas ecuatorianos de los años 80. Ya, sí, 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 me había mandado Brian eso, ya, correcto, entonces, ya, ya sé cuál es el proyecto y bueno, con ustedes creo que nos íbamos a reunir uno de estos días, ya, no habría problema. Les comentaba que la idea es que puedan circular también estos materiales con los otros grupos en las diferentes provincias del Ecuador. Entonces, que tratemos de eso, de hacer un circuito también aquí interno en el Ecuador, donde se puedan difundir cada uno de estos materiales. Porque muchas veces en talleres, no solo como estos, sino cuando uno hace cursos, seminarios, se queda en eso y como que no hay una continuidad de trabajo, ¿no? Entonces, la idea es ir pensando en eso, que hay una continuidad en el trabajo, ¿no? Y que no se queden las cosas como colgadas. Bien, les voy a proyectar otro trabajo de la Cinemateca un poco más actual, en donde se definen ya las políticas estas un poco de creación de públicos que comentaba con Maritza, que son importantes, ¿no? O sea, la gente, tanto aquí en el Ecuador como, y más creo en el exterior, no es que consume mucho cine ecuatoriano, ¿no? Hay esa situación de que la gente acá a la sala de cine, más o menos al año la cifra está como en
2 millones de personas que van a la sala de cine y de ese porcentaje el 0.05 ve cine ecuatoriano. Entonces, casi mínimo la cantidad de público que observa cine ecuatoriano. Y de ahí también la necesidad de la creación de públicos, ¿no? Que se vaya formando públicos, especialmente, yo creo que el trabajo que ahora estamos haciendo es, por ejemplo, con escuelas, con colegios, ¿no? Acercándolos al cine. Yo les comentaba que en muchos países el cine es una materia casi obligatoria dentro del pensum de estudios, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, hay muchos escritores que tienen mucha influencia del cine o tienen en sus escritos muchas referencias cinematográficas, ¿no? Y en nuestro país hay ciudades en donde jóvenes o ya casi adultos, gente de 30, 40 años, nunca ha visto una película en una sala de cine. Es increíble esas cosas que pasan aquí en nuestro país. Entonces, estamos encaminados también a esa labor de creación de públicos, ¿no? Que se puedan ir generando estas iniciativas. Bien, si no tienen otra pregunta, ningún otro comentario sobre los trabajos, les voy a pasar este trabajo y seguimos comentando. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional, con el auspicio del Consejo Nacional de Cinematografía y la colaboración del Sindicato Audiovisual, dan inicio al proyecto de difusión del patrimonio audiovisual ecuatoriano. La Cinemateca Digital del Ecuador es un archivo multimedia de libre acceso que será un recurso histórico, educativo y de investigación para conocer, conservar y difundir la memoria de imágenes en movimiento del país. La Cinemateca se crea el 28 de diciembre de 1981 como una instancia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde 1984 asume la investigación del cine nacional y recupera las películas realizadas por ecuatorianos o extranjeros que se filmaron en el país. En el imaginario de las presentes generaciones, la Cinemateca tiene un rol fundamental: ser guardián de la memoria filmada y ser promotor de la cultura cinematográfica. Cineastas y demás involucrados en el cine nacional disponen de una historicidad, una pertenencia, un sentido de proceso y trayectoria para su quehacer. Es decir, cuentan con un archivo físico de imagen con más de 4.000 registros desde 1922. La sala de cine, aparte de su tradicional proyector de 35 milímetros, dispone actualmente de un proyector digital 4K, con el que se brinda las mejores condiciones de imagen y sonido en la ciudad de Quito. Somos una sala pública y gratuita, administrada y financiada con recursos del Estado entregados a nuestra matriz. En el portal conoceremos la programación diaria y los próximos estrenos a realizarse con información pertinente a cada película o ciclo. Nos interesa mostrar lo que ocurre actualmente en el cine ecuatoriano, noticias actuales relacionadas a la producción de películas, festivales y participaciones de nuestros cineastas en el país y en el extranjero. Además, eventos de formación técnica y conceptual referida al cine y al audiovisual. Ejemplares de publicaciones realizadas por la Cinemateca podrán ser leídas íntegramente en el portal. Junto a la creación de esta plataforma, la Cinemateca trabajó en la catalogación de documentos impresos y audiovisuales que constituyen el acervo acopiado desde hace más de 30 años. Suceso que en esta ocasión también se inaugura a favor de un acceso total a una base de datos que integra documentación en imagen
y papel. Navega por los 100 años del cine ecuatoriano en la línea de tiempo y encuentra, según tu interés, películas y eventos por años, directores, géneros o títulos, y viaja acompañado del contexto que rodea cada obra. La Cinemateca Digital del Ecuador inicia con alrededor de 100 obras representativas del cine nacional en el siglo XX, disponibles para su visualización en línea, acompañadas de textos, fotografías, afiches, audios, videos y entrevistas que permiten interpretaciones contextualizadas y diversas de los documentos fílmicos. Este repositorio llegará a contener aproximadamente 300 películas realizadas hasta el año 2000 y posteriormente incorporaremos producciones más recientes desde inicios del siglo XXI. Invitamos a formar parte de la construcción y difusión de este gran archivo. Bien, ese es un poco el trabajo de la Cinemateca que venimos desarrollando ya más de 40 años y que la idea es que todos estos trabajos que ustedes van a hacer también sean parte de eso. Eh, Tomen en cuenta que ya nos queda solo 6 semanas del taller, ¿no? Entonces hay que tratar también de tener un cronograma claro para llegar y concretar esto. La otra cosa que les quería comentar es que se está pensando en un día, si es que ustedes van a terminar, ya sea sus investigaciones en algún producto audiovisual, presentarlo en la sala de cine de la Cinemateca. O si es un trabajo escrito, también se le va a hacer una publicación digital para que esté en la red de el resultado de todas estas investigaciones. Bien, ¿alguien más que quisiera presentarnos su proyecto, comentar algo sobre el trabajo? Tomen en cuenta que si ustedes, o sea, no comienzan a desarrollar sus proyectos, no avanzamos también con esto del taller, ¿no? Porque la idea es justamente que podamos comentarlo, conversarlo entre todos. También los compañeros pueden opinar de los trabajos de los otros compañeros para que vayan haciendo aportes, ¿no? Hola, ¿me Sí, escuchan? sí. Le escuchamos, Estefanía. Hola, hola, buenas noches. No tenía problemas, pero ya lo pude solucionar. Sí, quería comentar como un poco lo que hemos avanzado con Brian. Escogimos el tema la generación de cineastas ecuatorianos en 1980. Ya Brian, él estuvo trabajando en estos meses un poco en la investigación, entonces yo le he estado ayudando y aportando un poco como para sistematizar un poco la idea y las fuentes de investigación donde vamos a buscar. Y nosotros delimitamos el tema delimitándolo en qué aspectos estéticos, éticos y políticos determinaba a esta generación. También un poco queremos analizar, tenemos preguntas que son las siguientes. ¿Cuáles fueron los investigadores que le dieron el nombre a la generación de los 80? ¿Cómo los y las autoras empezaron a realizar cine en esta década de manera colectiva, institucional e independiente? Porque si bien esta generación empezó desde la Universidad Central, había mucha más gente que estaba ya realizando cine ecuatoriano en esta época, entonces queremos como que también tomarlos en cuenta y no solo
netamente desde donde nació la generación de los 80. Eso. De ahí otra pregunta que nos cuestionamos era, ¿fue necesaria la institucionalidad para realizar el cine en esta época? Es decir, la creación de la Cinemateca Nacional, para poder visualizar, ¿no?, a estos cineastas. Y la última pregunta que tenemos, bueno, las dos últimas, es ¿qué cineastas participaron en la generación de los 80? Nosotros ya tenemos alguna lista de cineastas que pudimos ir, bueno, que ya los tenía Brian en lo que él había investigado. Y bueno, hasta el momento tenemos 17 cineastas que han participado directa y manera indirecta dentro de esta generación, netamente. Y la última es, nos preguntamos como desde dónde se está creando espacios y lugares del cine en esta época específicamente. Y bueno, estamos tomando en cuenta a cineastas también que vivían en otras provincias del Ecuador que también estaban realizando cine en esta época. Eso Sí, es como la investigación. chévere. Le iba a comentar justamente eso que dijo usted al último, que no solo fue en Quito, o sea, el Ujú, movimiento grande, fuerte, sí fue en Quito. Y, exactamente. y le comento por una razón que, bueno, Brian debe tener la investigación. En 1977 se creó Asocine, que es la Asociación de Cineastas, en donde integraba a esta mayoría de realizadores. Pero como todo gremio, como toda asociación, tenía sus conflictos internos, eh, que alguna gente que hacía cine venía de la publicidad y otra gente venía un poco de, digamos, del aspecto de social, trabajo más social que hacía. Entonces, sí había como ese conflicto dentro de la asociación, ¿no? Entonces, pero se pudo unir y desarrollar ese trabajo de los 80. Y básicamente, ¿por qué? Por ese fondo que se creó un poco de los espectáculos públicos, o sea, en todas las ciudades, en todas las provincias, se cobra un impuesto a los espectáculos públicos que creo que en la actualidad es el 27%. No me acuerdo en esa época que creo que igual era un presupuesto alto, ¿no? Y un 11% se destinó a la producción audiovisual. Entonces, los que regían eso era la UNP, que es la Unión Nacional de Periodistas, la Casa de la Cultura y creo que era la Filarmónica. Pero las dos instituciones que más produjeron en los años 80 fue la Casa de la Cultura y la Unión Nacional de Periodistas. No, ahí Ujú. se hicieron películas como Daquilema, Don Eloy, Una araña en el rincón. Y lo interesante es que la mayoría de esos cineastas vive todavía. O sea, está Edgar Ceballos, está el Pocho Álvarez, está el Camilo Luzuriaga. Y lo interesante es, este fondo casi se lo manejó solo en Quito, pero habían cineastas, en Guayaquil también se generó un movimiento importante en los 80, pero alrededor del video donde por ejemplo Exacto. está Jorge Mazuco, alguna gente más que estaba en Guayaquil. En Cuenca también trabajaron algunos proyectos en esa época, está Rojas, está Eddie Castro, y no recuerdo más, pero sí se tiene la información de esos cineastas en Cuenca. Y en Loja también había, me acuerdo, creo que es de apellido Burneo, que también comenzó a desarrollar proyectos en esa misma época. Entonces, Sí, sería interesante que no se centre solo a Quito, sino justamente en las provincias y qué pasaba en esa época. sí, justamente eso era algo que nos habíamos planteado, porque si bien había como que la potencial estaba aquí en Quito, también como que tuvimos esa crítica, ¿no? Dice, esa mirada a mirar a las otras provincias que también estaban realizando cosas en esa misma época.
Entonces ese sería como que el desafío un poco. Ya. Y también de pronto, no sé, sería bueno averiguar qué producciones extranjeras hicieron en esa década de los 80. Porque Sí, justo la pregunta, la que va planteada como de a qué estilo, cuál es el estilo estético o político desde donde se está creando el cine en esa época. Entonces, es como que nos puede apuntar un poco a eso, ¿no? A saber cuál es la mirada que se tiene en esta época y desde dónde, por eso son los espacios y lugares, desde dónde se lo está tomando. otro cineasta, cierto, en Guayaquil de esa época era Paco Cuesta. Paco Sí. Cuesta hizo también cosas en cine en 16 milímetros en Guayaquil. Entonces, me parece importante realizar es una investigación que aborde esa época de mayor producción del cine nacional, ¿no? Y que no, sí, no ha habido una investigación profunda de esos años que se hicieron. Sí, Sí, dígame ujú. nomás. Sí, hay algunos artículos, sí, que mencionan a algunos cineastas de esta época, pero claro, no hay como que alguna investigación netamente para estudiar a esta generación, sino que sí se habla de ellos, pero no como una generación. Sí, y lo que le iba a comentar es que tenemos algún archivo en la Cinemateca sobre esto. Pues hay, por ejemplo, algunas entrevistas a Edgar Ceballos, al mismo Jaime Cuesta, ¿no? Creo que hay un video que creo que está en línea que hizo Paola de la Vega, que sacó un libro sobre un poco el cine ecuatoriano. Es muy general, ¿no? No profundiza mucho, pero es un referente que debería, creo que el libro también está en PDF, que sacó ella esta investigación sobre cine ecuatoriano que fue auspiciada por el Consejo Nacional de Cine. Ella creo que hizo en el año 2008, 2010 esa investigación, que es general, como le digo, pero que puede sacar datos de ahí. Y ella entrevistó a alguna gente, Gustavo Corral, el nuevo Jaime Cuesta. Entonces, ahí puede encontrar también material sobre eso. Listo, gracias. Bien, gracias, Estefanía. ¿Alguien más que quisiera comentarnos o presentarnos su trabajo o su idea de que tengan de investigación o de pronto apoyar algún trabajo que eh, quisieran integrarse? No, no hay nadie más. Bueno, yo solo Sí, le quería decir a Estefanía que no sé qué tan avanzados estén en su tema, y nada, me parece muy bacana igual la idea, pero bueno, yo hice mi tesis sobre eso, o sea, no sobre eso, más bien como que sobre el campo cinematográfico ecuatoriano y un poco los lugares también desde donde nace ese cine, no tan estéticos como en el caso que tú quieres hacerlo, pero sí un poco más de historia, o sea, tipo como cuáles son los capitales que tienen estos actores, ¿no? Como que de qué familias vienen y así como que cuáles son un poco esos vínculos, entonces no sé, así como te la puedo dejar si es que te sirve de algo. Vale, gracias. De una. perdón, ¿Dónde lo puedo encontrar? Ahorita justo lo busqué, está aquí. No sé, te puedo pasar un mensaje directo ahorita a ver si es que, pero no sé cómo hacer esto. Ah, déjeme ver. Ah, ahí, pero no sé, creo que solo le llega a Carlos. a ver, ¿quieres que te puedas compartir pantalla para que ¿Yo? puedas, sí, digo, para que puedas A ver, compartir la pantalla? sí, sí, de A una. ver, ya está ahí, puedes compartir la pantalla. A ver, ¿dónde está? Ah, y aquí está. Ok, Compartir pantalla y puedes. ok, un momentito. Ok, habilitar esto. No, tengo que poner cosas y hacer permisos, pero bueno, te leo el nombre de la investigación. Se llama Análisis del campo cinematográfico ecuatoriano. ¿Quién hace cine y desde dónde lo hace? Pero con todo le voy a pasar el link a Carlos, a ver si lo puedes compartir en el grupo. Eso. Ya, sí,
Si lo mandas por el chat, ya le comparto a los compañeros. De una. Ya. Listo. Sí, gracias. De nada. Ya les comparto. No sé si pueden ahí verlo todos en el chat. Bueno, si no, les mando en el grupo de WhatsApp para que puedan tenerlo. Bien, ¿alguien más que quisiera presentarnos o que tenga alguna idea? ¿Nadie más? Bueno, entonces quedemos por ahora ahí en esta sesión. Igual subo esto al YouTube y mañana les mando un poco el avance, ¿no? Cómo deberían avanzar en los diferentes trabajos. Igual, si es que tienen alguna duda, alguna cosa, pueden escribirme al correo o al WhatsApp y podemos tener una reunión, una sesión para trabajar ya individualmente sus proyectos. Tomen en cuenta que, como les decía, el taller nos queda 6 semanas más para finalizar, pero no sé, si es que alguien tiene que alargarse, no habría problema, pero sí tratemos de terminar en ese tiempo. Bien, si no tienen ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, quedamos hasta ahí y nos veríamos la próxima semana. Gracias y una buena noche para todos. Gracias. Gracias.